Buenas tardes. A continuación voy a defender la comunicación titulada ¿Es nuestro alumnado de ingeniería capaz de diferenciar entre el tratamiento formal y el tratamiento computacional de un problema matemático? Este trabajo ha sido realizado en colaboración con la profesora Ana María Martín Caraballo y los dos somos profesores del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Comentar que, en primer lugar, cuando estamos hablando de asignaturas de matemáticas, especialmente en una titulación que no es la propia del grado de matemáticas, conlleva que tenemos que tener en cuenta la percepción que tienen nuestros alumnos y alumnas con respecto a la asignatura. Concretamente, piensan que las matemáticas se reducen al mero cálculo y operaciones de manera mecánica y automatizada a modo de un recetario en el que si tengo A y B, pues me tiene que salir C. No se centran en que en las matemáticas, especialmente universitarias, y cuando estamos hablando de titulaciones técnicas o incluso de ciencias sociales, pero orientadas a una disciplina, como puede ser una ingeniería o como puede ser una economía, hay que tener en cuenta el significado y el contexto de la titulación en la que se enmarca la asignatura, porque las matemáticas se centran simplemente en unas herramientas para poder modelizar y resolver problemas. De hecho, ese problema a la hora de plantearse el significado de lo que están haciendo en cada momento hace que muchas veces sean ineficientes en la resolución de los problemas y repitan o hagan y deshagan los mismos pasos en los que están trabajando. Esa percepción del alumnado hacia las materias de matemáticas también va acompañada normalmente de una actitud negativa. No porque estén enfadados con el profesor, con la materia, sino simplemente con una sensación de desgana, de apatía, de algo de suma complejidad a la que hay que afrontar. Es una percepción y una actitud difícil de cambiar una vez que llegan a la universidad y que viene acompañado normalmente, como digo, de muchas carencias previas en el manejo de las competencias matemáticas, que hace que el superar las asignaturas a veces se complique en exceso. Todo ello hace que tengamos que pensar. ¿Seguimos trabajando con unas matemáticas basadas en repetir de manera automática los procesos? ¿O intentamos cambiar el paradigma y hacemos que nuestros alumnos y alumnas sean conscientes de lo que están haciendo en cada momento, de por qué aplican una técnica u otra, o por qué están modelizando con unos determinados conceptos u otros? Si usamos un software computacional, podemos suplir algunas de las carencias básicas y centrarnos precisamente en esta contextualización de los problemas de los conceptos matemáticos para modelizar y resolver situaciones problemáticas que el alumno debe saber tratar en sus disciplinas. Bueno, pues a efectos prácticos, y la literatura así lo plantea, las TIC facilitan y permiten una mejor superación de los obstáculos que los alumnos. Es decir, si los alumnos tienen, por ejemplo, dificultades operacionales o de computación, es decir, no hacen bien los cálculos, se equivocan mucho al hacer cálculos, no saben manejar ciertas operaciones, una herramienta TIC de cálculo simbólico pues puede suplir en parte esas dificultades. La comprensión, pues sí, también podríamos facilitar la comprensión, porque el hecho de disponer de una herramienta que me permita hacer múltiples simulaciones de manera casi automática, sin más que cambiar los parámetros de cálculo y ejecutar otra vez el objeto, incluso graficando si hiciera falta, pues permite de una manera bastante rápida y sencilla poder formular pros y contras de los problemas y que el alumno los vea sin mayor dificultad. Y por último, la aplicación. Disponer de una TIC nos centra en que podemos centrarnos en cómo se aplica el procedimiento. El alumno tendrá que hacer una parte teórica, tendrá que saber hacer los procedimientos y comprobar las hipótesis de aplicación, pero nos podemos centrar en la propia resolución del problema. Lo importante en ese aspecto no serán los cálculos, si estamos utilizando la herramienta en ese objetivo. Si nos permiten,
En el caso nuestro vamos a centrarnos en una ingeniería informática, ¿vale? Concretamente una ingeniería informática de sistemas de información y precisamente la competencia digital en matemáticas es esencial. En general en casi cualquier ingeniería, pero obviamente tratamos de ingenierías informáticas aún más. Recuerden que la competencia simplemente es la capacidad y habilidad que tiene el o la estudiante para adaptar, completar y aplicar los conocimientos y procedimientos que ha ido trabajando de manera que se puedan utilizar en situaciones diferentes a la que realmente lo trabajan. Hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad tecnológica, es decir, prácticamente no hay nada que no podamos hacer con un ordenador, teniendo en cuenta que hoy en día los dispositivos móviles también son ordenadores. Eso hace que las TIC sean esenciales pero no solamente para nuestro uso social, sino también para nuestra práctica profesional. Es muy raro que no tengamos que trabajar con un ordenador, con una herramienta computacional que me permita simplificar o automatizar ciertos procedimientos. Volviendo a esta cuestión de las competencias, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, hay que tener en cuenta que la competencia matemática simplemente se traduce a que en vez de cualquier situación, lo que hay que saber entender, aplicar y usar de manera adecuada y apropiada a las circunstancias serían los conceptos, objetos y procedimientos matemáticos en las distintas disciplinas, por ejemplo. En este caso, la ingeniería. Con lo cual, es necesario ser capaz de formular el problema no matemático en un contexto matemático. Por ejemplo, si estoy hablando de un objeto que se está moviendo a lo largo del tiempo, pues a lo mejor sería una función, o si no es una función que esté ya determinada, pues a lo mejor habría que utilizar interpolaciones. Eso nos hace a que podamos usar diversas ayudas técnicas y tecnológicas como son los software. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo puedo hacer, usando el ejemplo anterior, una interpolación manualmente, de manera tradicional y artesanal, o puedo formular todo el objeto matemático, puedo hacer el modelo en sí y después decirle al ordenador, una vez que haya ejecutado todas las partes que conlleva la modelización mediante una interpolación, que haga la interpolación sin que el alumno tenga que estar haciendo una serie de cálculos que muchas veces son costosos y que realmente a veces no aportan todo lo que realmente queremos evaluar. Si, como decimos, metemos herramientas computacionales, me voy a centrar en el software, no me voy a entrar ahora mismo en herramientas que permitan una mayor interacción docente-discente, como pueden ser las herramientas de comunicación o las plataformas tipo aula virtual. El meter o el introducir herramientas computacionales, insisto, software computacional esencialmente, puede ser esencial. Puede ser esencial porque nos permite no centrarnos tanto en los cálculos, ni en que el alumno cometa errores a la hora de formular una operación u otra, sino que nos va a permitir que nos centremos en evaluar si el alumno entiende los objetos, los procedimientos y las técnicas, si éstas las aplica correctamente para resolver el problema que se le plantea, muchas veces contextualizado, que debe primero matematizar y después interpretar los resultados matemáticos al contexto del enunciado. Es esencial, por tanto, que apliquemos la competencia digital y las herramientas computacionales de manera transversal en las asignaturas. Es decir, no una actividad concreta ahí perdida de la mano de Dios, sino que intentemos que sea algo intrínseco a la asignatura y que, por lo tanto, el alumno lo tenga interiorizado. Este uso de herramientas TIC, no solamente las computacionales, sino como hemos dicho antes, algunas de intercomunicación con docente-discente, nos permite que el alumno tenga una mayor participación y en el caso incluso de los software computacionales pueda tener un enfoque más constructivista porque va a poder manipular el objeto, va a poder ir cambiando los parámetros y viendo pros y contras y cómo va variando en función de cómo cambian los parámetros. También nos permitirá, en titulaciones como hemos dicho, de ingeniería o de ciencias sociales, reducir un poco el formalismo. ¿Por qué? Pues porque parte de toda la resolución formal, que es la aplicación de los cálculos y los pasos de cada uno de los cálculos y cómo se hacen las simplificaciones y
todas estas cuestiones más operacionales, las va a poder hacer la máquina y el alumno solamente se va a tener que centrar en utilizar el formalismo para matematizar y modelizar la situación, comprobar hipótesis y contextualizar la salida matemática del problema al enunciado que esté trabajando. Insisto, estamos hablando de ingeniería informática, estamos hablando de sistemas de información, con lo cual procesamiento de datos, y teniendo en cuenta de que es una titulación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide, de corte científico-tecnológico, el enfoque que se planteó en su momento cuando se instauró el plan de estudios fue el de una metodología basada en la experimentación práctica. Los alumnos, el 50% de las secciones están en un aula de informática trabajando con un ordenador para poder hacer todas las simulaciones y todas las operaciones que sean necesarias. De manera que, bajo ese paradigma, parece razonable que los problemas tengan una doble visión. Una, de tratamiento clásico de toda la vida para saber si el alumno sabe trabajar el concepto y el procedimiento matemático, y otra, centrada en el uso del ordenador, que lo que va a permitir es precisamente centrarnos en si el alumno sabe resolver el problema y no tanto si se equivoca o no se equivoca una serie de operaciones. Esto es esencial, sobre todo si tenemos en cuenta que en la rama de ingeniería las matemáticas son asignaturas puramente utilitarias, y nos va a permitir trabajar un poco también la apatía y el desánimo que a veces el alumnado afronta en la asignatura de matemática, porque en el caso de una ingeniería informática el uso del ordenador, el uso de poder programar, el uso de poder simular hace que se acerque un poquito más a lo que es su ramo y por lo tanto podamos dar un pequeño empuje en motivación. Como decíamos, no nos vamos a centrar en la mera resolución de enunciados académicos. Ponemos muchas veces, muchos de ellos son enunciados en un contexto, están muy centrados, son problemas muy cerrados, no son totalmente realistas, porque obviamente se podría salir de lo que correspondería a una titulación de primer curso, pero nos permite con un contexto concreto el ver si el alumno es capaz de modelizar la situación, analizar qué opciones tiene con los procedimientos y técnicas que ha ido trabajando y plantear distintas estrategias de actuación para tratar el problema en función de las ventajas e inconvenientes de cada una de estas técnicas y herramientas. De hecho, tendrá que hacer una toma de decisiones en base a ese análisis previo que tendrá que hacer. Con ello, el estudiante se centra en decidir, y el docente se centra en ver si ese procesamiento de información que hace el estudiante y esas decisiones que toma a la hora de resolver el problema son adecuadas. Todo ello acompañado de si maneja correctamente las herramientas computacionales, amén de hacer las comprobaciones de hipótesis que requieren cada herramienta matemática. Con lo cual, es un enfoque que se centra en la evaluación de competencia principalmente y no tanto en si el alumno sabe o no sabe operar matemáticamente, que también se evaluará en la medida correspondiente, pero no estará todo centrado en ver si el alumno computa por él solo bien. Como decíamos, tenemos dos perspectivas a la hora de resolver el problema cuando estamos usando un software. La primera, la resolución matemática. Yo tengo que ser capaz de formular el problema, de formular el problema, de comprobar qué técnica puedo utilizar, de comprobar que las hipótesis de aplicación se verifican. Si no se verifican, actualizar las hipótesis o hacer una modificación a un problema equivalente que sí verifique las hipótesis. Y lo más importante para este tipo de ingeniería, especialmente las informáticas, que es la implementación algorítmica. Es decir, una resolución a mano, como si estuviéramos en el siglo XIX, no tiene mucho sentido cuando el estudiante o la estudiante va a estar trabajando continuamente con un ordenador y un software computacional. El estudiante debe ser capaz, la realidad matemática, trasladarla a un lenguaje computacional y ser capaz de hacer una implementación más tosca o menos tosca, con bucles y rutinas, en el caso de una ingeniería informática sería lo razonable, para poder resolver ese problema de manera incluso, si pudiera ser, lo más automatizada posible, de manera que cambiando parámetros el problema se pudiera actualizar. Esto nos lleva a una situación.
el alumno debe ser capaz de trabajar los dos lenguajes. Uno, el lenguaje matemático que permite formular el problema formal. Y dos, el lenguaje computacional, en el caso en el que estamos hablando sería basado en C, que es una de las asignaturas que dan en las que se formula cualquier asignatura de programación, especialmente en la de nuestra titulación, tiene una asignatura en C y una asignatura en Java que le permite avanzar en el resto de paradigmas de programación. Matemática está basada en C, por lo cual los alumnos deberían ser competentes al respecto de poder intentar integrar esta cuestión, así como el profesorado se encarga también de trabajar esa materia con ellos. Hay que tener en cuenta que este doble enfoque no quiere decir que todo lo hagamos con ordenador y todos los cálculos se hacen con ordenador. El alumno debe saber hacer cosas, debe saber hacer cálculos. El alumno incluso debe ser consciente de cuándo merece la pena no utilizar un ordenador y realizar ciertas simplificaciones o cierto tratamiento previo a mano porque es más sencillo o más cómodo o se puede hacer en cierto modo más rápido que la máquina. Hay que tener en cuenta que la resolución artesanal de un problema se centra en comprobar la aplicabilidad del método y la técnica y muchas veces en comprobar si existe o no la solución. Si estuviéramos haciendo un problema de manera tradicional, además tendríamos que hacer todas las operaciones que requiere el problema. Sin embargo, cuando estamos trabajando con una resolución computacional, solamente matemáticamente tenemos que centrarnos en si es aplicable el método, si las hipótesis se verifican y en ocasiones que la solución existe. Hay veces que ni siquiera nos hará falta eso. Ahora pondré un ejemplo. Nos tenemos que centrar principalmente en que el alumno también tenga que saber utilizar el software, estructurar los pasos correspondientes en el lenguaje computacional apropiado y utilizar variables locales o globales que permitan plantear el problema. Voy a poner un ejemplo del caso del álgebra lineal en el que, por ejemplo, no me hace falta, cuando estoy haciendo un tratamiento computacional, saber si existen o no existen soluciones. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales. El procedimiento algorítmico que resuelve el sistema de ecuaciones lineales permite determinar si el sistema tiene una única solución, si tiene infinitas soluciones o si no tiene soluciones. Si el problema lo hubiéramos hecho a mano, antes de empezar a resolver el sistema, por el mero hecho de los cálculos que hay que hacer para resolver el sistema, tendríamos que haber determinado si hay o no solución para que compense hacer esa serie de cálculos. Cuando usamos un ordenador, la técnica que me permite determinar si existía o no existía solución, precisamente el coste que va a tener, las operaciones que van a estar involucradas son las mismas. Con lo cual, se resuelve el problema y no nos centramos hasta el último momento en saber si hay o no hay solución. En el caso, por ejemplo, de una integral, una ecuación diferencial, en el caso del cálculo, era una asignatura de cálculo, nos referimos, cuando estamos haciendo el problema a mano, lo primero que tenemos que hacer es analizar si la integral es de una tipología concreta. En función de esa tipología, atacar de una determinada manera, o hacer un cambio de variable, o determinar alguna integral auxiliar que nos permita resolverlo. Por ejemplo, si estamos integrando por partes. En el caso de las ecuaciones diferenciales, tendríamos que determinar también la tipología y algunas veces reducirla, pues, por ejemplo, una Bernoulli y reducirla a una lineal. En el caso de que esté un software, haremos el análisis de si la solución existe. Aquí sí habría que ver si la solución existe. Y posiblemente nos baste con pedirle al ordenador que nos haga el cálculo. Si lo que estamos intentando es aplicar la ecuación diferencial a un problema concreto, si queremos ver que el alumno sabe hacer la ecuación diferencial, tendrá que hacer todos los pasos y procedimientos. Con lo cual, estamos en una situación en la que el alumno tiene que enfrentar la programación al razonamiento. Tiene que saber razonar y tiene que saber aplicar ese razonamiento de manera computacional mediante una estructura relativa a la programación. Eso nos hace a que tenga que utilizar las dos sintaxis, la del ordenador, la del software y la propia de la matemática. De manera que en un sitio desarrolle las rutinas que permiten ejecutar los cálculos que ha planteado a la hora de formular la resolución razonada del problema.
En la resolución tradicional, por tanto, son importantes no solamente la explicación que hace del problema del estudiante, sino también todos los cálculos que hay intermedios. Cuando estamos trabajando con un ordenador y estamos planteando un problema mediante resolución de problemas con ordenador, hay una parte de cálculos que ya no son relevantes que el alumno haga o no haga. Él lo hace la máquina. Lo relevante va a ser que el alumno haya hecho esa formulación que tenía que hacer del desarrollo formal y que sea capaz de traducirlo. ¿Dificultades que tiene nuestro alumnado? Pues le falta costumbre a la hora de procesar y analizar situaciones. Él quiere repetir de manera mecánica y mediante una receta de cocina, hablando mal y pronto. La tendencia a repetir en base lo que nos lleva es a que no piensen cuando están aplicando los procedimientos, de modo que muchas veces no los aplican de manera eficiente o incluso aplican procedimientos que son innecesarios. Si analizasen el problema en profundidad y vieran que ya hay procedimientos que son redundantes porque el problema se da de una determinada manera. También está la incapacidad que tienen de interconectar materias o asignaturas. Las propias de matemáticas, es decir, yo no soy capaz de aplicar técnicas que he visto en otras asignaturas de matemáticas que son útiles aquí, o con otras asignaturas. Por ejemplo, tienen 2 semestres de programación cuando estamos dando algunas de las asignaturas, la que usa más lenguaje computacional, más software, han visto ya 2 semestres. Y muchas veces no son capaces de utilizar las competencias que han visto en las asignaturas de programación para trabajar la asignatura de matemáticas. Pues nada, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de interés la comunicación.